Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa La Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui Hangaro Areca. Te vamos a Aroha Nui Korua te vas nei o te jare Peutupuna Tongariki y Ngoako Hangaro Areca. Y ahora Mahani, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú, Tuku? Muy bien, muy contento. Hoy día tenemos un maravilloso programa. Venimos del verano, ya estamos terminamos con una energía pero positiva hasta más no poder. Así es, queremos mandarle también desde aquí un saludoso, un cariñoso saludo al restaurante Moana que nos estuvo prestando ahí las instalaciones durante todo este verano, y ahora desde aquí volvimos a nuestra casa y le mandamos un cariñoso saludo a Carolina y a René. Sí, muchas gracias, nos sentimos demasiado bien, muy acogidos en este espacio del Temoana que nos prestaron por la temporada de verano. Tuku. Así es, Mahani. Bueno, Mahani, hoy día tenemos un entretenido programa, tenemos las notas de talleres de Tapatín Apoqui. Nuestro periodista fue ahí, Damián, a grabar todo lo que pasó en las competencias de Kaikai, las competencias de los niños de Tapatín Apoqui, de los talleres. De Tauquitejuri. Y también estuvimos en el Tapatín Rapa Nui con la escuela Taina Maoji que hizo su presentación. Un precioso espectáculo, Tukura, así que vamos a ver estas dos notas de taller Tapatín Apoqui y de la presentación del taller de Taina Maoji en la Tapati Rapa Nui 2022. Así es, también tenemos de invitado ¿cómo se llama? Tenemos de invitado a Baenga, Teao y a la tía Chiché. Que nos van a venir a contar sobre estos talleres, cómo anduvieron los más pequeños en las competencias de la Tapati. Pero antes de ir a todo eso, tenemos una entrevista especial hoy día con todo el tema patrimonial del Moai que vuelve a la isla. Este Moai hoy día nos va a acompañar la directora del museo a comentarnos, Mahani, de lo que es la repatriación de este Moai. En esta ocasión está con nosotros Paula Valenzuela, directora del Museo MAPSE. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Y ahora Paula, PGCOE. Riva, gracias por invitarme, gracias por este espacio para contar lo que viene. Se nos viene otra repatriación, como dice Tuku, Paula, en esta ocasión un Moai. Cuéntanos cómo ha sido todo el proceso de esta repatriación. Bueno, ustedes saben que la isla ya hace harto tiempo está en una campaña de recuperar su patrimonio repartido en el mundo. Y el año 2018, a fines, ¿se acuerdan que hubo una comitiva que viajó a Londres a pedir al British Museum el Moai Hakananai'a de regreso? Y de repente pensaron y dijeron, bueno, hay que partir por casa también estas iniciativas de repatriación. Claro. Entonces pidieron una visita especial regresando ese viaje al Museo Nacional de Historia Natural, donde se le mandó una carta formal a la ministra solicitando la repatriación, por supuesto la Ibitupuna, cosa que ya se concretó hace como un mes y medio, y también la de un Moai. Un Moai que no tiene un nombre concreto, pero todo el mundo habla del Moai Tau porque es el más bonito que tiene el museo. El museo tiene 3 Moai y este es el más bonito, que está en un lugar que no tiene acceso en este minuto para el público porque ese edificio quedó bastante dañado para el terremoto. Entonces, acceder a él es muy difícil. ¿Cómo se llama este museo donde estaba guardado este Moai? Este es el Museo Nacional de Historia Natural, que es el museo más antiguo de Santiago, y está ahí desde el año 1870. Hace muchos años. Sí. Paula, cuéntanos, ¿cómo va a ser, cómo llega este Moai, cuándo va a llegar y cómo se traslada acá y dónde se va a situar específicamente en el museo este Moai? Bueno, ha sido un proceso súper largo porque sacarlo de este museo, que es monumento histórico, ha sido súper complicado porque, usted sabe, no se puede romper nada que sea patrimonial y el museo es monumento nacional, el edificio. Entonces ha sido súper complejo buscar la manera de sacarlo, dado que el museo tiene problemas estructurales serios. Pero finalmente eso se resolvió, ha demorado prácticamente 2 años esa solución, y por eso no se vino con los Ibitupuna al Moai, porque había que hacer todavía un trabajo de ingeniería dentro del edificio para poder sacarlo. Esto ya se empezó esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo muy bien, no, esta semana, y se está trabajando para sacarlo. ASMAR lo está haciendo, y el próximo lunes 21, este lunes que viene, vamos a tener una ceremonia ya para despedir con la comunidad Rapa Nui residente en Santiago. Van a despedir el Moai, que parte a Valparaíso y se viene en barco, en una barcaza de la Armada.
Ok, y ahí ya acá cuando llega el Moai acá es todo otro proceso, me imagino, el tema de la descarga. Cuéntanos cómo va a ser eso. ¿Van a bajar el Moai? ¿Se va a hacer como una ceremonia también como la que se hizo con los Ibitupuna? Claro, la idea es no hacerla, por supuesto, en Janapico, porque van a estar en descarga no solamente de este Moai, sino que en otros temas. Y la idea es bajarlo, subirlo a un camión que se venga por la costa en procesión de manera lenta para todo aquel que quiera acompañar, así que invitamos a la comunidad que quiera acompañar ese día. Se calcula que esto está llegando acá a la isla 7-8 y entre el 8 me imagino y el 9 será, vamos a avisarlo con tiempo, el día de la procesión. Y en el museo tendremos una actividad de bienvenida donde toda la comunidad está invitada a darle la bienvenida al Moai que regresa a casa después de 150 años prácticamente. 150 años. Tú nos cuentas que no se sabe el nombre de este Moai. ¿Se sabe tal vez de qué lugar, de qué ajú, de qué sector de la isla? Parte de los trabajos que se han hecho en estos 2 años, digamos, de que empezó el proceso para traer de regreso al Moai, es un estudio histórico y en las... ¿cómo se llaman? Las bitácoras de viaje del barco, que es creo que es la corbeta O'Higgins en la que se vino. Los marinos, el capitán, las distintas personas van llevando el registro de lo que se hace en el día a día. No señala de qué ajú o de qué sector exactamente, pero viene del sector de Matadero. Perfecto. Paula, cuéntanos, ¿cómo va a ser el protocolo de recibimiento de este Moai en el museo? ¿Existe alguna tradición específica para poder también recibir este Moai? Lo estamos trabajando en este minuto, estamos trabajando con parte del programa de repatriación, también con las autoridades locales y todavía no está muy definido, pero en su momento lo vamos a informar. Tenemos todavía 3 semanas para trabajar eso, por ahora estamos abocados en la logística, que ha sido súper complejo. El tema del camión que lo lleve, cómo lo lleva, si la pluma aguanta el peso, todo un tema. Tenía que llegar una transpaleta que finalmente llegó eléctrica después solamente para el tramo desde afuera hacia el interior de la sala. Imagínate lo que es mover 1,5 toneladas. Entonces, hemos estado practicando. Y eso que no es un Moai tan grande, nos contaba Paula, nos decía que es como de 1 metro, 1,20 metros. Claro, pero no es de toba. No es de toba. Basalto, algún tipo de basalto, entonces eso hace que sea más pequeñito, pero más compacto, más peso. Paula, cuéntanos de qué se va a enseñar a la comunidad de este Moai, la historia, va a haber alguna reseña. Alguna reseña, el texto. Va a quedar inmediatamente instalado en la sala de exhibición. Vamos a tener seguramente un par de días para acondicionar el espacio y todo, y a partir de la semana siguiente abierto para la gente que lo quiera visitar. Parte del objetivo de este estudio histórico que se hizo era precisamente tener la infografía que va a acompañar al Moai, así que viene con eso también y va a tener la historia de cuándo salió de la isla, cuál fue su permanencia fuera, que básicamente fue en las distintas locaciones que tuvo el Museo Nacional de Historia Natural en estos 150 años, mucho tiempo. Y cómo fue el proceso también para conseguir que vuelva a su tierra. Wow. Paula, cuéntanos, esto, bueno, dijiste que el 7 y el 8 de marzo posiblemente puede llegar el Moai. ¿Cuándo, el mismo día, apenas llegue, van a estar comunicando a la gente para que puedan...? No, vamos a empezar antes, vamos a invitar seguramente cuando ya tengamos la fecha concreta de arribo del barco y cuándo podemos hacer el traslado desde Janapico al museo. La idea es que ojalá sea en la mañana, para tener el día completo con calma para hacer todos los protocolos y ceremonias de bienvenida. ¿Ya? Entonces cuando tengamos claro eso, en qué momento exactamente vamos a traerlo desde Janapico al museo, vamos a estar informando y eso seguramente va a ser un par de días antes de que arribe. Ya, súper. Siempre atento por las redes sociales, seguramente si ustedes nos invitan podemos venir a contar acá, por la radio, vamos a estar informando. Bueno, ahí vamos a estar bien informados entonces tú. Vamos a pedir ayuda a Damián también para que vayamos a cubrir también, ¿o no, Damián? Para hacer esta... Y bueno, Paula, ya estamos llegando a finalizar esta entrevista. Me gustaría hacerte entrega de este pequeño obsequio a ti de Taylor Rapa Nui, que siempre está con nosotros, para que disfrutes tu tentempié en nuestra tarde. Y con esta preciosa entrevista, Mahani. Sí, muchas gracias, Paula, por venir a contarnos sobre esta repatriación y qué felicidad también para todo el pueblo de Rapa Nui de que ya se empiecen a hacer más repatriaciones de Moai, de Ibitupuna. Esa es la idea, recuperar todo lo que sea posible y para eso, bueno, necesitamos contar con un museo también en condiciones. Claro. Con más espacio también. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, y con esta hermosa entrevista
nos vamos a la nota de... Perdón, me equivoqué de cámara. Nos vamos a las notas de Taina Maoji, de su presentación en la Tapati Rapa Nui y de los talleres de Tapati Ngapuki. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el tercer día de Tapati y es el día de la presentación de la Escuela Taina Maoji, una escuela que se ha preparado durante meses, durante todo este semestre, para tener este producto final, esta tremenda presentación de los niños, tanto de música como de baile, de percusión y de Ori Rapa Nui y de Ori Tahiti. ¿Cómo estuvo esto y cómo fueron las impresiones? Conózcola aquí, en esta nota, en Hangar Arek. Al principio nervioso y después ya tomamos la confianza para poder salir y bailar bien. O sea, igual al principio sentimos nervios los músicos, pero yo ya esta es mi sexta vez que me subo acá, ya es como costumbre, pero igual nunca dejo de sentir la magia de la Tapati y permanecer la cultura de la Rapa Nui hermoso. Ya después entre todos dijimos ya no podemos volver a equivocarnos y ya salimos todos sin nervios, todos felices porque a todos les salió. O sea, que da igual la opinión del otro, vengan a disfrutar lo que ustedes aman y permanecer esta cultura que pronto se va a perder porque los coros se van y no todo es eterno. Y hay que mantener la cultura, entonces esto se hace cada año y tienen que venir solo por ustedes, no por los demás. Nes no te anga o tinga pokio angarina tau no i orimei ai i hakpiri ai pei te hauha o Rapa Nui, te hauha o Tahiti, au ire i kine i tak pok pene hakaito ito ia titika ia ka hoen pei mu apa músico ya no mai te me to ere e hanga no e ukelele guitarra e hoko ta to no me moku riberiba mo te tamari pai mo tinga poki. Preparándose muy nervioso, así como con los nervios acá, con las mariposas y todo. Venimos del sol, insolado, pero igual. Yo ya me puse nerviosa cuando estábamos ahí preparados para salir, pero después cuando salimos ya me sentí más seguro y estuvo bien, lo hicimos bien. Muy bien, ya no tenemos que ensayar en la mañana y después ahora a descansar nomás. Yo ya estoy aliviada de que ya no voy a ver más taller porque igual me molestaba cuando estaba en la piscina, me tenían que sacar. Y igual ahora que ya sé tocar, ya toqué los 3 instrumentos, ya sé tocar los 3, pero el mejor que toco es eltoire. Que muchas gracias, ellos fueron los que me enseñaron a bailar y eso, muchas gracias. A mí me gustó que me hayan enseñado porque yo siempre quise aprender un instrumento de acá de la isla, aparte del ukelele y otros, pero eltoire es el que más me gustó. Estamos ahora con Baitier Juki, quien es profesora de la escuela Taina Maoji. ¿Cómo se siente ver pisado el escenario y haber logrado todo el trabajo, todo el objetivo que se hizo por detrás? Súper, la verdad que estamos súper orgullosos de los niños. Bueno, como era el tema principal de la Tapati, que era la idea que participaran principalmente los niños, llenitos del corazón porque igual estaba repleta la Tapati, pensamos que igual podían haber seguido todo, pero estamos contentos porque el trabajo de los niños se vio el fruto el día de hoy y quedamos más que felices de recibir tanto cariño de la gente, de sentir que los mismos niños vieron que el trabajo que hicieron durante todo el año les resultó ahora y que lo hicieron espectacular. Nada más que felicitar a los niños, felicitar a los papás también que nos dieron cantidad de apoyo. Obviamente a uno, sí hay que felicitarse a uno mismo, pero
estamos felices, estamos más que contentos, creemos que esto es parte de la Tapati, que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir integrando a los niños. Y eso. Perfecto, tremendo, y el discurso está listo. Pero felicitaciones de todas maneras, un tremendo trabajo, nosotros fuimos parte, lo estuvimos viendo, el trabajo constante. Así que, ¿cuál es el mensaje para la comunidad, para este tipo de instancias? ¿Hay que aprovecharlas, no hay que aprovecharlas? ¿Qué mensaje le damos a la gente que nos está viendo en televisión? Bueno, obviamente primero le damos gracias a la MUNI, al Centro Cultural, porque la verdad que sin el apoyo de todos, esto no resulta. Invitar a todo el mundo a que participen dentro de estas instancias. Yo creo que estas instancias son importantes para forjar a los niños, para darles valor, para entregarles enseñanzas de que existen también otras formas de divertirse y de trabajar duro desde chiquitito y aprender técnicas que son importantes también, que entregan aprendizajes para la vida. Así que más que invitados para que cuando volvamos al Taina Maoji, a las clases, que se incluyan, los vamos a estar esperando, queremos más niños todavía, queremos más show, queremos más de todo. Perfecto, felicitaciones de nuevo, y ese es el mensaje entonces, aprovechar esta instancia, ¿cierto? Aprovechar el arte, expresar con el baile es algo muy bonito, muy importante también para la cultura Rapa Nui. En esta nota ya llegamos al final, ¿cierto? Y con la BAI les decimos adiós y nos volvemos a encontrar en la próxima nota aquí en Hangar Bareca. Yorana, Aurora. Una de las joyas de la isla de Pascua es su playa Anaquena, lugar de desembarco de reyes y donde se inició la historia de este lugar único en el mundo. Anaquena es una línea de cuidado corporal única, cuyos productos se basan en elementos naturales como el extracto de algas marinas y el extracto orgánico de guayaba, que protegen, hidratan y nutren la piel. Te invitamos a conocer la gama completa de Anaquena. Deja que la playa de Anaquena y la isla de Pascua te transmitan y contagien su belleza. Hoy nos encontramos en Hanga Pico, donde se está realizando la competencia de Tingui Tingui Majuta en mis espaldas, ahí en el Marae, y prontamente también vamos a estar con el Kai Kai. ¿Qué es lo novedoso en esto? Que participan niños del programa de Tapati en Gapoki, donde van a participar en ambas categorías, y vamos a ver cómo les resultó, cómo se sintieron en esta nota aquí en Hangar Bareca. Estamos ahora con la Veriamu y Mara, que participaron. ¿En qué participaron hoy día? Kai Kai. ¿Y tú? Kai Kai también. Perfecto. ¿Cómo se sintieron? Nervioso. En un principio sí, ¿y después? No mucho. ¿No mucho? ¿Te gustó o no te gustó hoy? Más o menos, sí. ¿Estamos contentos o no? Sí. Perfecto. ¿Y tú, Mara, cómo te sentiste? Me sentí con frío, pero me tuve que aguantar y empecé a decir el tema del Kai Kai, que era el Kia Kia. Perfecto, muy bonito le salió. ¿Esto lo aprendieron solito o lo aprendieron en el taller? En el taller. ¿Sí? ¿Le gustó el taller? Sí. Buenísimo. ¿Y a ti, Mara? También lo aprendí del taller y en la casa. Perfecto, nos despedimos ahí a la cámara y vamos a ir con la presentación de otros niños. Ahí, saludos en la cámara. Eso. Estamos ahora con la Magi. ¿En qué participaste, Magi? En Tingui Tingui Majuta y en Kai Kai. ¿Cómo te sentiste? En Kai Kai me sentí un poquito más nerviosa, estaba tiritando y no sabía pronunciar bien una parte del final del Kai Kai. Ya, pero yo encuentro que salió súper bien, ¿o no? Más o menos. Perfecto. Pero, ¿dónde aprendiste todo esto o te fuiste perfeccionando? En Tapati en Gapoki. Perfecto. Entonces, ¿le mandamos algún mensaje a los profesores? Que sigan así. ¿Por qué? Para que otras generaciones vuelvan a hacer... Porque que las próximas generaciones vayan aprendiendo. Estamos ahora con la Oji, que estuvo participando en Kai Kai y le salió fantástico. ¿Cómo te sentiste, Oji? Bien, pero un poco nerviosa. Al principio, me imagino. Sí. ¿Y después? Después se me fue pasando. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Te sirvieron los talleres para aprender esto o no? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué mensaje le damos a los profes? Que gracias por enseñarme varias cosas en el taller y gracias a ustedes
yo estoy acá, si no, yo no hubiera participado. Y eso, ¿Feliz o no feliz? feliz. Qué bueno, me alegro mucho. Vamos a hablar con otros niños que también participaron para conocer cómo estuvieron en esta participación de la Tapati 2022. Estamos ahora con la Fortu Arakituki, que fue una de las maoris también que vivió todo el proceso del aprendizaje de los niños en Tapati Ngapoki. Cuéntame, ¿cómo lo viste hoy día ya en el desempeño final en la presentación de Tapati? Yorana Coruata Atoa, uno de los entusiasmos de nuestra cultura Rapa Nui, que también es un entusiasmo para los mismos niños que participan en las actividades que se realizan durante la Tapati Rapa Nui. Según nuestra perspectiva, como trabajadores obviamente de esta cultura, una motivación para ellos mismos, tanto como para los niños participantes y para sus familiares, y obviamente rescatar esa parte. Perfecto, ahí teníamos entonces la apreciación de una de las maori estrellas de esta Tapati Ngapoki. Vamos a conocer la percepción de otro. Estamos ahora con Beto Tepano, que fue uno de los maoris de Tapati Ngapoki. Beto, cuéntame un poquito cómo te sientes al ver a todos los niños participar hoy en la Tapati 2022. Yolana te mahinga ot kainga, tahi aloha ni mokolu hai mahatu. Neh hoi tanga ot Ngapoki, na kot kia na kolu matai tai maiena. Ati alawi te ati ot kai te ting mahute na iro ate tahi ati ni rei te pot haula he kiun ki te hu e riu. Neh te anga te rongo ka ui pai ka haka nui tatou I tatou aamu I tatou ono tupuna I haka remi te ariki kuhotu matua. Haka te kia tatou ki tatou Ngapoki. Mau a au e rau I marama, ka ngaro nipa I tatou aringa, ko rau at mena ka nohoena, mau mohi tatou aamu pe mua. Kuia ta kurong mo koru e te mahinga ot kaingai. Au ko ato mahatu, ko te kia ai au I te nehe o te anga ot Ngapoki, e nai anga mai ena, e toi no ate mahana moanga raua. Takulongo hanga kolua matitiena hakatak kolu kolu Ngapoki hakungat kolu ki Tapati Ngapoki mo hapi e te ngama ori ena tua tuena kira I te rau hulu ono ni e ia tueni roti tiroro rau kot mahatu mo wai ki Ngapoki e peira ki te mau mahingot kai. Beti. Felicitaciones por todo el trabajo que hicieron ahí, mucha dedicación y se necesita, ¿por qué? Porque es necesario transmitir también la cultura a los más pequeños, como bien decías tú. Vamos con la percepción de otro de los maoris que estuvo dentro de todo este proceso de aprendizaje para los niños de Tapati Ngapoki. Estamos ahora con la Cheche, Ángela Pacarati, que fue la encargada de todos los talleres de Ngapoki y hoy se presentaron ya en la Tapati 2022. ¿Cómo nos sentimos y cómo viste la evolución también de los niños? Bueno, como todas las competencias que ha habido con los niños, muy contenta por los resultados que ha habido con los niños. Hoy otra vez muestran su aprendizaje del taller Tapati Ngapoki. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje entonces para la comunidad? Que todos los talleres que escuchen que es cultural, que traigan a sus niños para participar. Eso. Así de simple. Y nosotros, bueno, aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Y nosotros vamos a conocer también la apreciación de más niños que participaron aquí en Tapati Ngapoki. Estamos ahora con Nenguepito, que participó en los talleres de Tapati Ngapoki, ¿cierto? Y también hoy en la Tapati 2022, pero ¿en qué participaste? Participé en Tingi Mahute, en Acabenga, Tauyarboliza. También participé en muchas cosas. Oye, tremendo. ¿En qué más? También participé en Kaikai y en Riu. Oye, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que estuvo más difícil. Lo que estuvo más difícil fue el Tingi Mahute. ¿Por qué? Porque eso cuesta como una eternidad de tiempo. Sí. Oye, ¿y el Kaikai cómo te sentiste ahí cuando te presentaste y toda la gente mirando? Un poco nerviosa. ¿Ya? ¿Y después? ¿Y después una vez que terminó, cómo te sentiste? Emocionada. ¿Sí? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Tú qué le dirías a los niños, por ejemplo, a los niños que no participaron en Tapati Ngapoki? ¿Qué les dirías? Les diría que vengan
a Tapatín-Apoqui para aprender las cosas que yo aprendí en Tapatín-Apoqui. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aprender esas cosas? Porque eso anima a nuestros ancestros culturales. De todas maneras, ¿cierto? Para hacer preservar y resguardar, transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Con la Enguepito nos despedimos entonces de esta nota, de la participación de los niños de Tapatín-Apoqui en la Tapati 2022 y nos volveremos a encontrar ya en la próxima nota. ¿Nos despedimos ahí a la cámara, Enguepito? Chao. Yorana, Pablo. Esa fue la nota de Taina Maohi, junto a la nota también del taller de Tapatín-Apoqui que se realizó este verano, los niños del taller de verano también y junto también a la escuela de Taina Maohi que son nuestros becados de la corporación municipal. Excelente presentación. Espectacular estuvo esa presentación, Tucura. Tuve la oportunidad de justo bajar ese día a la Tapati y lo encontré muy bonito, los papás participando también en conjunto con los niños, así que hay que rescatar eso de que los papás están ahí súper presentes fomentando todo el tema cultural a los más pequeños. Así es, también aprovechemos a mandarle un saludo a los Maori, a la Betiare Buque también que estuvo ahí, al Aria Túa y a la Eli también, por supuesto, la encargada de Taina Maohi. Y a todo que el es la equipo, encargada de poner la disciplina. Así Atento. es. Y a todos los niños también un afectuoso saludo, un cariñoso saludo desde aquí, desde Hangaro Areca. Bueno, Mahani, Y Tucu, hablando también de las notas de los talleres de Tapatín-Apoqui, hoy día tenemos como invitados a... Tenemos Timomajingo y Tijoranei Hakurumai, te Bajanei y Hangaro Areca, a Baen Ateao, a la Ruaco Tía Ángela Pacarati, ahí es de Maori, Orote taller en Tapatín-Apoqui. Yorana Tía, Yorana Baen. Bienvenidos. Yorana Corúa y Yorana. Tía, cuéntenos, ¿cómo fue el taller Tapatín-Apoqui este verano? Bueno, hoy quiero decirles que estoy muy contenta con el taller que se realizó en enero. Se cumplió los objetivos, tuvimos más niños realizando las competencias que hubo en el Tapatín-Apoqui. Muy contenta. Cuéntanos, Baena, tía Cheche, cómo participaron los niños en la Tapati en sí, porque estuvieron presentes en la competencia de Paru Majute, de Tinitini Majute. ¿Cómo ustedes vieron a los niños participando de estas competencias? Bueno, Yorana Corúa, partiendo por el mes que estuvimos trabajando con los niños, estuvimos dándole harto énfasis a todas las ATI, entre comillas, o actividades que podían tener en Tapati, y muchos niños se motivaron y a raíz de eso participaron en la mayoría de las competencias que estaban para Tapati de niños. Así que hubo harta participación de nuestros niños, hubieron hartos podiums, que nosotros decimos que hubieron hartos premiados también. Y ahí se notó todo el trabajo que tuvimos con Cheche y todos los Maori y todos los Mauritonga que estuvieron con nosotros, así que súper felices y contentos. Venga, cuéntanos, ¿en qué competencias se destacaron los niños Tapatín-Apoqui? ¿En cuáles también estuvieron, cuáles participaron más y cuáles fueron también las competencias más emocionantes que vivieron ustedes y que experienciaron como Maori? Mira, dentro de todas las competencias que les enseñamos y que estuvieron practicando los niños, yo creo que la destacada fue, para mí, Tauki Tejuri, porque ellos todos nuestros niños participaron en Tauki Tejuri, o sea, eran los únicos que estaban ahí, no habían otros niños que no fueron al taller, a eso me refiero, fueron los que estuvieron en el taller con nosotros, fueron los más motivados en Tauki Tejuri. Así que yo creo que esa fue la mayor experiencia, porque estaban compitiendo, entre comillas, porque nosotros no les enseñamos a competir, les enseñamos a participar. Eso es muy importante. Ahí va primero, participar. Y ahí estuvieron todos ellos participando en esa actividad, no restándole protagonismo a todas las otras actividades que también participaron los niños. Claro, porque las otras actividades son evaluadas por un jurado también, sus trabajos, entonces Claro sí. Deben sentirse ellos también muy contentos de que el jurado diga, ¿sabes qué? Este Paru Majute está muy bien hecho y está hecho por nuestros pequeños, ¿verdad? Claro que sí. También pudimos ver, Tucura, el tema de la competencia de Tuicarone, Tiare, y de la confección de coronas de flores, que también estuvieron espectacular las coronas de los niños Ahí y los hubo collares. harta participación, tía. También. Sí. Sí. Mire, dentro de todo, igual estoy muy satisfecha porque los niños que hemos tenido en este taller son niños que no siempre participan en la parte cultural. Entonces, me voy con el corazón lleno con este taller que se realizó en enero.
que fue importante. Contenta. Sí, contenta porque los niños iban felices a aprender y el resultado es lo que se mostró esos días del Tapatina. Y también se pudo ver el apoyo de los papás detrás de los niños, ¿cierto? Porque llegaban con los papás al día de las competencias, ¿verdad? Porque no iban con ustedes, pues ustedes los esperaban allá, entonces... Claro, era parte también del taller, yo creo que hicimos taller a los niños y a los papás también. Sí. Ahí, mirar ahí para que entiendan también los papás que la motivación parte totalmente desde la casa. Si ustedes motivan a sus niños, si ustedes los llevan y les inculcan todo el tema cultural, ellos van a venir con toda la energía, así que ahí, papás. Bueno, Baena, cuéntanos, tía, ¿cuál es la proyección también que se tiene para qué se viene de nuevo? ¿Qué se puede agregar también a este taller para poder mejorarlo, para poder seguir impulsarlo? Para este próximo año. Para poder seguir, ¿cómo se llama? Para el próximo año, claro. Que los papás, como dice Baena, que se motiven, de que a esta altura de nuestro... Se me fue. Niños. De nuestros niños. La edad que tienen. Dentro de nuestra cultura se está perdiendo. Creo que estos talleres que hemos realizado es para seguir manteniendo nuestra cultura. Y es importante que los papás se incentiven, porque es hermoso y se mantiene nuestra cultura. Sí, estuvimos en el cierre con los papás, con los niños. Fueron hartos papitos acompañando a sus hijos. Ahí estuvimos... Bueno, Baena, cuéntanos un poco más acerca de... esos papás que están ahí, bueno, para todos los papás en realidad presentes, un aplauso grande para ellos por la confianza también. Es importante recalcar eso, que ellos tengan la confianza en nosotros, en los talleristas y en la gente que está ahí en la corporación trabajando con sus niños. Ahora, la pregunta de la Mahani sobre las cosas nuevas, hemos tenido varias reuniones y viendo actividades nuevas para ir fomentando a la Tapati, actividades que no se hacen en Tapati, pero sí normalmente se hacen en la vida diaria de los Rapa Nui, como el humo. Y es muy importante el humo. Aprender con el tema de las piedras, el fuego, la temperatura, las horas, el tiempo de cocción. El próximo año se podría aprender los diferentes tipos de humo. Sí, también. Hoy, durante estos talleres, perdón, Tucu, hubieron salidas también a terreno para conocer más un poco sobre el patrimonio cultural que tenemos en la isla. Cuéntenos un poco de esas salidas a terreno también. ¿Dónde fueron? ¿Dónde ¿A qué lugares estuvieron? ¿Qué enseñaron? Bueno, una de las salidas que nosotros hicimos fue ir a donde se extrae el quié. Fuimos a educar a nuestros niños, no hacer partícipe a cuidado del lugar. Fue hermoso nuestra salida. Sí, no, fue hermosa la salida, aparte que andábamos con un maori muy respetado de la comunidad, que es el Manu Haoa, que uno de los que siempre está llevando la cultura día a día, todos los días. Yo lo que digo siempre, la gente de Rapa Nui hace Tapati todo el año, no es solamente que se junta una semana, lo que pasa es que se juntan los pescadores, se juntan los artistas, se juntan los cantantes, un fin en una semana en Tapati, pero todo el año los artistas están haciendo Tapati, así que no lo vean que Tapati Rapa Nui solamente. Sí, estuvimos participando ahí con la tía en esa ocasión y fue súper importante también porque se reflejó también la enseñanza del cuidado de los recursos, de la extracción consciente de los recursos y también, tía, ¿qué más dimos énfasis en ese? De la protección del lugar, como la protección del lugar arqueológico. Sí. Faltó una meditación, yo creo, en el lugar para hacerlo mucho más menos, pero estuvo espectacular esa salida. Estuvo muy bonito. Sí. Un mensaje para estos papitos que quieran integrar el próximo año a los más pequeños de la casa, a estos talleres de Tapati Apoqui, tía Cheche, venga a la cámara. Bueno, mi mensaje es de que estos talleres es muy importante para la mantención de nuestra cultura. ¿Ya? Tengan confianza. A nada, les invito para los próximos talleres que vengan sus niños. ¿Venga? ¿Algún mensaje? Sí, eso mismo. Estamos ahí. Vamos a estar ahí el próximo año con muchas más ganas, mucha más energía, con muchas más actividades nuevas, así que
motívense ustedes, los papás primero, y de ahí motiven a sus hijos y vamos a estar nosotros ahí triplemente motivados, así que los esperamos. Que estén presentes entonces los papás es el mensaje de la tía Cheche y del Baen a Tucu. Y con esta hermosa entrevista empezamos a despedir el programa, Tucu. Si es que desde casa tienen alguna inquietud, quieren acercarse a la Corporación de Arte y Cultura, quieren dar... Así es, Mahani. a ver, ayúdame con la palabra. Como dar ideas o tienen alguna idea, ¿a dónde se tienen que comunicar? Bueno, Mahani, tía, un gusto haberla tenido acá. Vayan igualmente. Si tiene alguna idea en emprendimiento o algo que promocionar, se puede acercar a la Corporación Municipal de Arte y Cultura, que está ahí en Policarpo Toro, o escribirnos también en agenda@arapanui.net o también seguirnos en las redes sociales. Así que los invitamos a toda la comunidad a acercarse a nosotros y a participar. ¿Seguimos con el concurso de largometraje? Seguimos con el concurso de largometraje, estamos recibiendo hasta el día 23 de febrero los concursos de los cortos. Son 30 segundos, invitamos a todo el mundo de los audiovisuales a acercarse también a traer su propuesta para poder participar y así ya ver... Y tenemos que dar el mensaje de que en este año es libre. Este año la temática es libre. Temática es libre. 30 segundos de largometraje, súper cortito, no debe ser tan difícil. Los invitamos a participar. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy y con la tía Cheche y el Baenga nos despedimos y los esperamos el próximo viernes y nos vemos a partir de las 21:30 horas. Y repetición el domingo. Ah, sí, verdad. Muy importante. A las 1 de la tarde. A la 1. Y Orana, Mauro. Y Orana.